¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente bienvenidos a esta nueva emisión de Búnker al Aire. ¿Qué tal, Juan Pablo, Raúl? Bueno. Hoy día les traigo un tema bastante interesante, en algunos casos muy controversial y hasta ridículo en algunas facetas. Okay. Les voy a hablar de 10 reliquias extrañas que se tienen en la historia. La primera se la conoce como la bandera de las hadas, que es una reliquia de la familia MacLeod en Escocia. Ya. Que bueno, esta era una familia muy poderosa, digamos, ¿no? En su momento. Sí, MacLeod. Ok. Era una familia muy poderosa y en Escocia. Y bueno, la reliquia en sí es un pedazo de seda, o sea, es un trapo, digamos. Obviamente hoy en día ya se ve como trapo porque ya tiene un montón de tiempo ahí. Ya, o sea, hace muchos años en teoría pasó esto, ¿no? Pero supuestamente casi se como dice un pergamino roto. Sí. Es muy parecido a eso. Ok. Se dice de que esta bandera es un regalo de parte de las hadas a esta familia. Ah, interesante. Sí, y de hecho esta bandera tiene en teoría poderes curativos, es mágica, como que incluso trae buena suerte y todo eso. Obviamente está súper vieja, ya súper manchada, ya no se ve, digamos, como era originalmente, pero la conservan como una reliquia religiosa incluso, ¿no? ¿Y se conoce bien la historia como para hacer un tema de esto? Puede ser, de hecho muchos de estas historias, de estas reliquias extrañas pueden dar para otros temas más extensos, digamos, obviamente investigando un poco más, porque hay cosas muy interesantes como esta, por ejemplo. Bueno, de todos modos han hecho estudios también del origen de esta bandera. Uh-huh. Y obviamente estamos hablando de un plano un poco más científico, entonces claro, que descartamos a las hadas, ¿no? Uh-huh. Y ahí se piensa que puede venir de lo que eran las cruzadas. No han definido qué tipo de tela es o qué tipo de material. Es seda. Ah, es seda. Es seda. Okay. Sí, es una tela, o sea, es un trapo hecho de seda, digamos. Entonces dicen de que puede haber venido de las cruzadas o de invasiones vikingas. Y bueno, ahora, o sea, sigue siendo como un material muy valioso, muy mágico, muy misterioso. Claro. Luego tenemos igual otra reliquia, que esto también va en la parte religiosa. De hecho, gran parte son reliquias religiosas, o sea, de esta lista que les voy a contar, y que son las huellas petrificadas de Mahoma. Esto ¿a qué se refiere? No son huellas dactilares. Yo también en un inicio pensé que eran así las huellas de los dedos. Claro. Yo más bien he pensado las huellas de los pies. Exactamente, es una, en teoría, sus pisadas. Su pie izquierdo, la pisada de su pie izquierdo, que está grabada en una piedra. Eso es lo que yo no entiendo. Como en una piedra. Claro. O sea, hubiera tenido que pisar lava. Muy fuerte. o pisar. No, es que está formada así perfectamente. No es que está esculpida, tallada, claro. O siquiera como dices, digamos, de que ha pisado súper fuerte y se ha quedado marcado, ¿no? Porque ahí estaría como destrozado. Ajá. Esto está así como si hubieran tallado, claro, alrededor de su pie. Es como sí, si hubiera sido suave. Claro, por eso es como si hubiera sido suave o hubiera pisado sobre lava y después hubiera endurecido. Y después hubiera endurecido, petrificado así. Es extraño porque de solo hecho es un pie, solo es como solo es un que pie. Hubiera hecho así, pisa acá y solo no sé si han visto hace ya un par de semanas, creo, en el Búnker hemos publicado Arqueología Prohibida en un conjunto de fotos. Y en una de esas fotografías se veía un pie de un gigante, o sea, era un pie gigante, pero igual marcado en la piedra. Exacto. Y eso me hizo recuerdo porque también hay la huella del el pie, la huella del sol, no sé qué diablo se llama, en la isla del sol. Sí, que es parecido, igual en piedra. En el norte de la isla. ¿Por qué hacen? Debe de ser una tradición, ¿no? Es solo un pie, porque usualmente esperas ver como que huellas de alguien que está caminando. Porque igual en Copacabana, no es la isla del sol, está esta montaña. No es el Calvario, está al otro lado, que tú vas subiendo, creo que por ahí está la Horca del Inca o algo así,
y hay piedras extrañas. Y hay una piedra que supuestamente tiene como tallado el corazón de Jesús, ¿no? Se parece un poco, no es tan misterioso, pero sí hay un piecito igual como de bebé, y que dicen que por ahí ha caminado el niño Jesús porque se escapa de la Virgen, tienen sus leyendas, pero es un piecito igual perfectamente puesto, y solo uno también. Qué interesante. No sabría si es el izquierdo o el derecho, por ahí hay algo ahí, ¿no? Pero bueno, yo suelo decir que más de 2 ya es estadística, ya no es una coincidencia. No es coincidencia. Bueno, esta huella se encuentra en el Palacio de Topkapi, que eso está en Estambul, y obviamente es ahí como que muy venerada, ¿ya? Igual hay otros, esto es igual otro punto interesante, hay otras huellas, no es la única, hay otras que están conservadas igual en varios otros como que templos o mezquitas de la religión, y obviamente como que son muy protegidas, muy demasiado veneradas. Ahora, una leyenda dice que, o sea, esto es un cuento de que un eunuco fue el que lo descubrió mediante una visión que tuvo del mismo Mahoma. O sea, que él mismo le transmitió, claro. Y ahí diciéndole dónde iba a encontrar esta huella petrificada. Lo que vuelvo a decir me parece súper extraño es de que sea una huella en piedra. Claro, eso es lo más extraño. Sí, eso la forma es como rara, ¿no? Incluso es un pie como muy ancho. Sí, es bien gordo, digamos. O sea, no llega al punto de decir, medio trucho, sí, es un pie. Es como un pie gordo. Sí, es bastante gordo. Ya, luego tenemos otra, que de esto hablamos igual una vez en el búnker, que es el mecanismo de Antiquitera. No sé si recuerdan. Claro, ¿no? Que sí. Que es un artefacto muy avanzado para su época, porque es una de hecho computadora más o menos. Exactamente, de hecho le dicen la antigua computadora o la primera computadora, pero era totalmente analógica. O sea, este mecanismo de Antiquitera es básicamente un conjunto de engranajes. De hecho son 30 engranajes o 30 y algo, no me acuerdo exactamente. Son engranajes de bronce de distintos tamaños, algunos son grandes y otros son súper chiquitos, que obviamente están conectados entre sí, y que se dice de que en su momento lo utilizaban como una especie de planetario. O sea, los antiguos griegos lo utilizaban como planetario para poder predecir posiciones astronómicas y eclipses. Y o sea, en teoría ellos podían conocer esta información con décadas de anticipación. Wow, exactamente cómo funciona, qué fregado. No me acuerdo. Esa vez que hablamos del búnker lo explicamos bien, pero ahora no se sabe. Me acuerdo exactamente cómo sí. Pero este es el momento del programa en el que yo les hago recuerdo a la gente que revise los programas antiguos para poder estar un cachito al tanto. Sí, este programa en el que se habla del, ¿qué se llama de nuevo? Mecanismo de Antiquitera. Pero se escribe Anticitera. O Antiquitera con K. Algunos lo escriben con C. Sí, he encontrado con C. Sí, yo con K los he encontrado. Ok. Bueno, en todo caso está fácil de encontrar. Sí, es súper. Pues es un tema súper conocido. Este mecanismo lo han descubierto en 1901 frente a la costa de una isla que se llama Antiquitera, a una profundidad de 45 metros. Y según las estimaciones que se hizo, ha sido fabricado en el año 100 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de un huevo de tiempo. Claro. Eso. Luego, aparte del mecanismo de Antiquitera, tenemos una cosa que esto me parece súper inverosímil, de que es el sándwich de queso. O sea, es un pedazo de queso que tiene la cara de la Virgen María. Ay, no. Y que esto pasó el 2004 en Estados Unidos, en donde una mujer se hizo un sándwich de queso asado, y el queso, obviamente el queso es blanco, medio amarillo, ¿no? Y cuando se asa se vuelve negro. Claro, se oscurece. Claro, se empieza las partes que más se queman se van poniendo negras. Y la verdad es que sí, es bastante impresionante. En el queso, como que, obviamente esto es por mera casualidad, se ha grabado como la cara de la Virgen María.
Claro. Incluso parece que tuviera el velo, todo, ¿no? O sea, así la típica imagen que tenemos de una virgen. De la Virgen, claro. Y esto pasó en el 2004 y luego ya, bueno, se empezó a convertir como que un tema muy religioso. Y saben, ¿no? De que este tema de la religión como que siempre le da un plus a este tipo de cosas, porque aparece la cara de la Virgen, la cara de Dios, la cara de Jesús y todo eso. Claro. Lo increíble de esta historia es de que este sándwich, este pedazo de queso luego se llegó a vender en una subasta. Ah, sí, lo vendieron por el precio de $28,000. Wow. Han pagado $28,000 por tener este pedazo de queso. Pero no lo pagó ningún religioso o fanático, la iglesia, nada. Claro, no lo pagó. Sino que, y aquí me parece la verdad muy, muy interesante, lo pagó un casino que se llama el Golden Palace. Y me parece que lo hicieron más como una movida marketing, publicidad, claro, publicidad, para atraer mero gente. marketing para atraer gente. De hecho ellos dijeron, o sea, los representantes de esta empresa dijeron de que o sea, como que ellos han visto como una oportunidad de tener algo que es tan reconocible de la cultura pop moderna, claro. Literalmente en esas palabras. Entonces obviamente pagar $28,000 por eso no ha sido, yo creo, no les ha dolido para nada, porque obviamente eso genera un montón de visitas, ¿no? Claro. Ahí a donde esté, casino. A su casino y todo. Y eso, o sea, ahí vamos a ir poniendo las imágenes aquí mientras están viendo. Sí, la verdad es que sí, a mí me ha impresionado el detalle, digamos, la proximidad que hay a un retrato de la Virgen María. Pero bueno, no pasa de ser un... Las otras están mucho mejores, digamos. Las otras reliquias me parecen más... Claro, o sea, tienen mucha más historia, claro. Mucho más todo, ¿no? Esto es así, literalmente un pedazo de queso. Pero sí, imagínate por ahí que la huella de Mahoma haya sido el queso de su época, sino como que encontrar una huella. De hecho, no sé qué, es una piedra con la cara de Homero Simpson. Eso es algo que yo empezaba a pensar. Muchas veces nosotros, exactamente como has dicho ahora, como que lo tenemos por menos o despreciamos un poco este tipo de cosas, como ahora. Por ejemplo, es un pedazo de queso, qué ridículo, qué estúpido, pero tal vez en su momento igual, o sea, encuentran una piedra con una huella y es la huella de Mahoma, y tal vez muchos en su momento han dicho igual, o sea, claro. Es una piedra con un pie. ¿Cómo demonios va a decir que es la huella de Mahoma? Qué estúpido, ¿no? Decir, pero muchos años después estamos aquí nosotros, qué buena reliquia y todo. Yo creo que muchas de estas cosas que nos parecen ridículas hoy en día, tal vez de aquí a cientos de años, la gente diga, ¿no? Oye, sí, qué fregado, qué buena reliquia esa de la Virgen María en la cara de perro, en el pedazo de queso. Es muy interesante, de hecho, si ves la imagen, o sea, el rostro, la verdad que a mí no me parece una virgen tal cual, porque de hecho tenemos en el colectivo, en el imaginario colectivo, tenemos la Virgen María siempre un rostro muy alargado, muy ovalado. Este no es un rostro tan así alargado y ovalado, pero sí es un rostro femenino, sí, muy claro, clarísimo. Que de hecho parece hasta que tiene su cabello, ¿no? O sea, claro, el velo. Para mí es el velo. No, hay una parte que parece cabello, sí, que parece jopo. Sí. Y a un costado, a su costado izquierdo, también parece que el cabello le continuara por ahí. Como si estuviera saliendo un poco, ¿no? Sí, exactamente. Es impresionante, la verdad. Sí, la verdad es que es muy bueno. Es muy bueno. No deja de ser un pedazo de queso con una quemadura graciosa, pero bueno, está muy bonito. Ya, sigamos. Un caso más de pareidolia. Exactamente. Luego tenemos el caso de que se conoce como el Redentor de... No sé cómo se pronuncia, o sea, se escribe Sandatian o Sandatian, pero no creo que sea así. Debe ser Dacian, me imagino. O sea, y está en Nueva York. Esto, o sea, la historia cuenta que este Dacian, le vamos a decir Dacian, era un tipo que, o sea, un hombre con mucho poder, que en su momento era un líder romano que persiguió a los cristianos, a todos los creyentes de la religión cristiana. Pero luego se arrepintió y se convirtió en monje. Entonces
Esa es la historia, digamos, de este tipo de Datian, de Eshan, no sé cómo quieran decirle. Se dice de que sus restos, o sea, sus huesos fueron conservados por la iglesia y que la guardaron en un cofre, digamos, guardaron sus huesos. Y luego a estos huesos se lo puso dentro de una escultura de él en cera. O sea, como que la escultura llevaba el esqueleto del tipo. Ahora, obviamente no se sabe con certeza si realmente eran sus restos, esos huesos que estaban ahí, porque también había sufrido algunos asaltos esta iglesia. De hecho, lo que se rumorea también es de que los verdaderos huesos que están dentro de esta escultura de cera no son los de Eshan, sino que son los de un policía que más o menos por 1900 ha defendido, o sea, murió defendiendo de unos ladrones, murió por disparos, se agarraron a tiros con unos ladrones que querían asaltar esta iglesia donde estaba. Entonces se dice de que este policía murió como que defendiéndolo, claro. Y en realidad los huesos que se tienen son del policía y no de este antiguo líder romano. Ahí queda, o sea, al final no se sabe, pero sí es un poco curioso, ¿no? Tener una escultura de cera con huesos reales claro, eso es muy loco, es muy, muy perturbante, la verdad. Sí, es un poco loco, la verdad. Luego tenemos el hombre león, que esto me parece igual súper bueno. Es una escultura alemana. La particularidad para mí, lo más interesante de esto es de que esta es como una estatuilla chiquita, pero que está construida de marfil de mamut. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué fregado! Sí. Bueno, ¿de qué se trata esto? Es básicamente una figura así chiquita, de que se presume que es una representación de un antiguo dios, digamos de alguna forma, de un antiguo dios que adoraban ahí en esa región donde estaba. Esto lo descubrieron en 1939 en una cueva ahí en Alemania, y es considerada la figura zoomorfa más antigua del mundo. Esto data del Paleolítico Superior, o sea que wow, la figura debe tener más o menos unos 40,000 años de antigüedad. Wow. Qué es súper antiguo, pero está muy bien conservado. De hecho se ve en las fotos, o sea, es muy fácil, digamos, de entender. No es así no es que tienes que utilizar la imaginación para darle forma, sino vos lo ves y es como una especie de hombre con una cabeza con una cara de león. Y como dices, está súper bien preservado. Igual esto ya como que empieza a dar pie a este tipo de misterios de los hombres bestia, ¿no? De que tal vez en una antigüedad existían. De hecho, hay mucha de los cuentos del folclore, digamos, de los pueblos alrededor del mundo que hablan de hombres mitad hombre, mitad bestia. Claro, en todo lado. Entonces, en cada cultura. ¿Perdón? En cada cultura hay. Claro, en cada cultura siempre hay referencias hacia esto. Aquí, por ejemplo, hay el hombre jaguar. Ah, eso no sabía. O sea, una especie así como hombre lobo, pero en vez de lobo es jaguar. ¿Dónde es eso? ¿Acá? Aquí en Bolivia. Ah, sí. Más que todo más cercano al Amazonas, en Beni, Pando. Claro, donde me imagino que hay jaguares, ¿no? Obviamente aquí en el altiplano. Y ahí, o sea, hay la leyenda del hombre jaguar, que dicen que es un hombre que enamora a unas mujeres jóvenes y luego las rapta y nadie las vuelve a ver. Y es muy parecido al hombre lobo, claro. O sea, tal cual, pero en vez de lobo así de cabeza de lobo y demás, es jaguar. Pero también aquí en el altiplano hay la idea del también hay la idea del hombre cóndor. Ah, sí, acá también. Sí. De hecho, muchos la leyenda se llama, una de las más famosas es la del cóndor jipiña, que es se volvía hombre. Claro, es un cóndor que se vuelve igual que el hombre lobo, pero en vez de lobo es cóndor. Sí. Y de hecho incluso se dice de que hay una estatua de eso, o sea, se quedó como fue no sé si a morir o algo así, a la punta de un risco de una montaña. No, risco es montaña. Y en la montaña tú ves y tiene realmente la forma de un cóndor, pero como con pies de hombre, piernas de hombre más o menos. Qué loco. Y dicen que ese es el cóndor jipiña. Claro, o sea, y él no es... Había escuchado el nombre, pero no sabía la historia.
No, claro, él no era un mitad hombre, mitad cóndor, sino era un hombre que se volvía cóndor, o un cóndor que se volvía hombre, digamos, ¿no? No, sí, claro, el cóndor jipiña, pero aparte hay el hombre cóndor también. Uh-huh. De hecho, cuando los europeos llegaron aquí a América pensaban que los cóndores eran hombres alados. Qué loco. Así como los por el tamaño, me imagino. Por el tamaño, claro. Exacto. Y así, o sea, por el tamaño y la forma también. Si algunas veces has visto un cóndor así, un poco más de cerca, puede llegar a tener ciertos movimientos medio que parecen de persona. Cuando camina y demás, parece un poco persona. Y los habitantes de aquí, cuando veían a los españoles sobre los caballos, pensaban que eran centauros. Claro. Es interesante, ¿no? Bueno. Ya, luego ya vamos llegando al final. Esta cosa igual me parece súper tronada, pero por tonta, no por impresionante, que es la leche materna de la Virgen María en Belén. No. Esta es igual una reliquia cristiana, religiosa, que es básicamente, se dice de que es una gota de leche de María que cayó al piso en unas grutas, como unas cuevas más o menos. Según cuenta la historia, estaba María escapando con Jesús bebé, me imagino escapando de Herodes, de la matanza de Herodes. Uh-huh. Estaban escapando y mientras le estaba dando de lactar se cayó una gota al suelo, y esa gota y esa parte en el suelo se quedó blanca. Entonces como si hubiera caído una gota y se quedó de color blanco. Claro. Y por alguna razón alguien dijo era una gota de leche de la Virgen María, y se quedó así. Entonces es como que igual un lugar religioso. De hecho también se dice de que por ahí es muy visitado por parejas que tienen problemas de fertilidad, porque en teoría te ayuda a volverte fértil y que puedas tener hijos. Una cosa que me ha parecido súper tronada de esto es que en su momento, obviamente ya no creo que sigan haciendo esto, pero en su momento la Iglesia Católica, como siempre intentando sacar provecho de lo que sea, vendían el polvo de la piedra caliza de la que estaba hecha esta gruta. O sea, me imagino que tal vez como que lo raspaban, lo limaban y ese polvo lo vendían. ¿Dónde está la leche materna? Sí, o sea, de ese lugar. O sea, vendían. En la gruta donde cayó la leche, una de esas piedras, el polvo de esas piedras. Hacían polvo de esas piedras y la vendían para que las personas que tenían problemas de fertilidad tenían que diluirlo en agua y tomárselo. Y supuestamente eso te ayudaba a curar la infertilidad. O sea, bastante. O sea, que pare de sufrir no es nada nuevo. No, para nada. Pero bueno. Y para llegar al final, como cereza sobre la torta, que esto me ha parecido el peor de todos, definitivamente el peor de todos, o sea, que se tenga como reliquia, es el santo prepucio de Jesucristo. Ay. De hecho, es tal vez una de las reliquias más extrañas del mundo. De hecho, yo nunca había escuchado sobre eso. Yo tampoco había escuchado, pero es bien famosa. Y es así como se escucha, es un prepucio, un pedazo, o sea, de piel. Sí, de prepucio, y a todos me imagino que saben que se dice, no busquen, no tengo ganas de entrar a detalles. Es el prepucio de Jesús. Supuestamente, obviamente que vino de la circuncisión de Cristo y todo eso, ¿no? Se le han atribuido poderes curativos a este prepucio, no sé por qué. De hecho tampoco sé cómo, no sé si solo te acercas, lo tienes que agarrar, tocar, besar, no sé. Pero obviamente se ha empezado a volver en un artículo muy, muy preciado, digamos, por las iglesias en Europa. De hecho, junto al prepucio también se tiene como reliquia el cordón umbilical de Cristo. Ya eso está más tragable. Sí, pasable. Es un poco más tragable que el prepucio. Pero en sí estas dos reliquias como que siempre han estado en movimiento en Europa. Y eso también es una cosa que yo digo, o sea, ¿qué tanta certeza tienes que es? Claro. Digamos que lo han guardado. ¿Qué tanta certeza tienes de que es el prepucio original y el cordón umbilical original? Ajá. ¿No ven? Pero bueno, es en el año 800 después de Cristo. El rey Carlomagno le entregó esto como regalo al Papa León III. Y desde ahí ya
es que la iglesia lo tiene en su poder y estuvo como que paseando por toda Europa de iglesia en iglesia. Ocurre un saqueo, el saqueo de Roma, y ahí el prepucio se pierde. Obviamente como un objeto sagrado, podían venderlo al precio que querían. Claro. Se pierde el prepucio de Jesús y en teoría luego se la vuelve a rescatar. O sea, muchos años después se la vuelve a rescatar. Y esto ya tampoco es hace tanto tiempo, hasta 1983. En teoría la tenían ahí bajo resguardo y de ahí fue nuevamente robada. De todos modos o sea, la autenticidad que ya tenía era muy, muy baja, ¿no? Porque al final, de hecho, y esto ha sido comprobado, de que han habido 6 réplicas, 6 o 7 réplicas, o sea, falsas, claro, que lo vendían como el prepucio de Jesús. Y ahí uno pongo a pensar igual, ¿quién demonios guarda un prepucio? Para bueno, obviamente es dinero, ¿no? Claro, o sea, va por ahí el tema. ¿Te imaginas decir, he guardado mi prepucio y lo he hecho pasar por el prepucio de Jesucristo? Suena, no sé. Suena muy loco, pero... Qué feo. Pero en fin, estas reliquias extrañas de la historia. Buen recuento de reliquias extrañas. Cuando menos. Sí. Las primeras me han gustado más, ¿no? Sí, sí. Claro, las primeras estaban como que bien interesantes, con alto trasfondo, ¿no? Pero sí, los últimos ya son muy, muy locos. Cringe. Ok. Me hace pensar, en Europa, no sé si son, pero al menos eran muy supersticiosos. Sí, o sea, de hecho todas las supersticiones vienen, o sea, al menos creo que la gran mayoría de las supersticiones que tenemos acá vienen de España, de Europa. Sí, la verdad que son bastante, como en todo lado, ¿no? En todo lado hay supersticiosos, pero creo que Europa se llevaba la flor. Sí, tuvo un punto importante en eso. Ya, muchachos. Ahora me toca, pasamos a mi tema. Este tema es un tema que yo lo había escuchado hace muchos años ya, y la verdad que es una de las cosas más interesantes, hasta romántico se podría decir, dentro de la paleoastronáutica. Que es la paleoastronáutica, la teoría de el antiguo extraterrestre o los visitantes alienígenas en el pasado. Que bueno, incluso te hace pensar si eran realmente alienígenas o viajeros del tiempo o interdimensionales, no sé, pero eso lo vamos a ir viendo ahora, porque ahora hablamos de los indios Kayapó. Los indios Kayapó, de hecho, que ocupan las tierras del Mato Grosso en el sur de la Amazonía. En sí se podría decir de que antes eran dentro del territorio boliviano, ahora es dentro del territorio brasilero. Son una tribu de personas que más o menos llegan a los 10.000 habitantes, y en su mayoría son agricultores. O sea, existen en la actualidad. Existen en la actualidad los indios Kayapó. Se mantienen como tribu. Se mantienen, de hecho, mantienen un buen grado de aislamiento, no total, pero es un buen grado de aislamiento con la cultura occidental moderna. Y lo que hace de que sus relatos sean bastante más auténticos, por decirlo menos. Es muy interesante su nivel de agricultura, porque saben muy bien qué plantas son fertilizantes, pesticidas, estimulantes de crecimiento. Eso es algo curioso, de hecho es algo que siempre llamaba la atención, y que en esta tribu, como punto interesante, no se consume nada de alcohol ni ninguna droga. O sea, es común encontrar a lo largo de las culturas del mundo siempre el consumo o de alcohol o de otros alucinógenos. Ellos no, es cero esto, y esto de hecho dicen que viene por una tradición que ya vamos a ir viendo después. De hecho, ellos en su cosmovisión dicen de que hay un mundo fuera de este planeta, que es de donde viene la humanidad. Tienen bailes y fiestas muy importantes, muy interesantes. En sus plazas centrales se reúnen, y de hecho los bailes y las fiestas son de las cosas más importantes, y esto es curioso, no consumen ningún tipo de alcohol ni ninguna droga, pero las fiestas y los bailes son muy muy importantes. Es de hecho lo más importante que hacen como comunidad, y en estas fiestas comparten sus historias. En estas fiestas, como les digo, hay uno de sus trajes, de hecho el traje principal,
Es un traje hecho de paja que se llama Bo. Ellos le dicen a este traje Bo. Les he mandado a sus imágenes, de hecho les he mandado imágenes de este traje. Y podemos ver esto también ahora en Búnker al Aire, y en el Facebook de Búnker al Aire también lo vamos a subir. Es un traje hecho de paja y que cubre todo el cuerpo y que es muy interesante. Además de esto, se dice de que también llevan un palo, que es un arma que lanza rayos, que le llaman cop. Todo esto salió más o menos, o sea, la investigación que se hizo esto, de investigación de Américo Pérez, es un científico que hizo este trabajo de documentar todo esto muchos años antes de los viajes espaciales, mucho antes de que se sepa cómo era un astronauta, y de hecho, o sea, él hizo este reportaje, ¿no? Mucho antes, y la leyenda cuenta de hace muchos siglos atrás. ¿Qué dice esta leyenda? Que de hecho se hizo un libro sobre esto que se llama La leyenda de Beb Kororoti, el guerrero del espacio. Se llama así. Y es que porque un día llegó a la aldea un visitante desde el cielo, llegó así, no saben cómo, solo bajó del cielo, y que se llama Beb Kororoti, que significa el que viene del universo, el que viene de las estrellas, el que viene de más allá. Ajá. Y llevaba justamente este traje y un arma que lanzaba rayos. Obviamente, según cuenta la leyenda, todos los pobladores estaban aterrorizados en un inicio. Muchos se escondieron en el monte, mientras algunos intentaban enfrentarlo, intentaban atacarlo. Pero ni bien lo tocaban, caían al piso como desmayados o como acalambrados. Wow. Este guerrero del espacio, el que viene del universo, Beb Kororoti, cansado de que intenten atacarlo, con esta arma que la tribu le llama el cop, apuntó hacia un árbol y una piedra que estaban ahí, y de un disparo los hizo añicos, los destruyó. Entonces ahí les demostró de que si él quisiera, ya los hubiera matado. Claro. Y que en realidad él no llegó ahí para hacerles daño. Poco a poco, obviamente, empezaron a tener una relación más amistosa, porque Beb Kororoti se quedó con ellos ahí, viviendo. Y de hecho llegó a dominar las artes de la guerra de esta tribu y las técnicas de caza. De hecho era muy sobresaliente en esto, y él con el tiempo empezó a enseñarles otras formas de caza y de cultivo también. Es de hecho por eso y muy llamativo que desde hace mucho tiempo se sabía de que los indios Kayapo, como les decía, tienen conocimientos muy avanzados sobre fertilizantes, pesticidas y estimulantes de crecimiento en su agricultura. Llegó a ser prácticamente un miembro más de la comunidad, un guerrero más de los Kayapo. Ellos decían que tenía la piel extremadamente blanca, totalmente blanca, lo que hace recuerdo a los trajes espaciales, otra vez a los trajes de astronauta, y de hecho se casó con una joven de la tribu, con la que tuvo varios hijos. Y a tal punto fue el hecho, o sea, el impacto de Beb Kororoti en esta tribu, de que el idioma que él hablaba fue el idioma que terminó adoptando toda la tribu. O sea, el idioma que en este momento hablan los Kayapós es el idioma que hablaba Beb Kororoti. Claro. Ahora, no sabemos si es un idioma extraterrestre, interdimensional, intertemporal, pero es muy, muy llamativo eso. De hecho, el nivel de avance que llegó a tener la tribu gracias a Beb Kororoti es muy, o sea, hay un salto en cuanto a su desarrollo como pueblo. Él les enseñó a construir un obi. Un obi es una especie de escuela, una sinagoga, una escuela donde él decía que los más jóvenes pueden aprender de los más ancianos, de su experiencia. Y el primer profesor y el principal profesor obviamente era Beb Kororoti. Claro. Él les enseñaba a los más jóvenes sobre todo lo que conocía. Dicen de que les enseñaba sobre las estrellas, les enseñaba sobre otros planetas, les hablaba sobre tecnología que a veces no llegaban a entender. Bueno, a lo que ahora nosotros llamamos tecnología, ellos le llamaban magia. Claro. Como les hablaba de cosas que ellos no entendían, y dicen que este guerrero a veces solo sonreía y reía mucho porque él decía: quisiera que me entiendan, y solo se quedaba riendo de eso, como recordando su vida, digamos, ¿no? Como les digo, es muy, muy bonita, es muy hasta romántica esta historia. Muy bonita, una fabulita. Sí, exacto, parece una fábula, es muy bonita.
Luego de eso, Beb Kororotti les enseñó a hacer la gran cámara. Es como como un consejo más o menos de todo el pueblo con sus representantes y demás, y para atender de mejor manera los asuntos que tiene la población, administrar los recursos de mejor manera, en general tener una mejor organización como población. Yeah. Con el tiempo, Beb Kororotti, con los años, ya porque se quedó muchos años a vivir con ellos, empezó a cambiar, empezó a mostrarse como inestable más o menos. En todo este tiempo estamos asumiendo que el Beb Kororotti, no sé si estoy pronunciando bien, usaba este traje. Nunca se lo quitó. No sé exactamente. Yo me imagino que se lo quitaba porque dicen de que le veían sonreír. Claro. Le veían casi como una persona más. Claro, entonces sí, muy probablemente se lo quitaba. Se lo quitaba, pero cuando lo conocieron, o al menos cuando realizaba sus tareas que más incomprensibles, era cuando lo tenía puesto. Y por eso es de que estos bailes donde se disfrazan de Beb Kororotti emulan ese tipo de traje, ¿no? Exacto. Como les digo, con el tiempo empezó a cambiar. Él se lo mostraba inestable, se lo veía inestable. Prácticamente no salía de su choza o directamente se escapaba al monte, donde llevaba a la menor de sus hijas con él, solo a ella, y se pasaba muchos días ahí perdido. Y luego volvía, hasta que uno de esos días volvió y volvió a la plaza principal y sus movimientos eran muy erráticos, empezó a gritar muy fuerte y todos pensaron que se había vuelto loco Beb Kororotti. Intentaron calmarlo, pero él se estremecía y de hecho de su traje, bueno, de esta ropa que él llevaba empezaba como a salirle chispas. Y era tan fuerte la energía que los que lo tocaban caían muertos al suelo. Wow. Así Beb Kororotti se fue corriendo hacia las montañas. Muchos del pueblo lo siguieron y mientras lo seguían, como lo siguieron, pudieron ver después cómo él empezó a destruir con su cop, con esta arma que llevaba, empezó a destruir todo lo que había a su alrededor, plantas, rocas, arbustos, todo lo que había lo destruía, y en ese instante como que se consumía todo esto. Luego describen como una especie de pequeño terremoto y luego una gran explosión, y dicen que él desapareció en medio del fuego y los rayos, los truenos que habían ahí. Wow. Él desapareció. No se lo vio más, totalmente desapareció. Y bueno, la tribu no sabía explicar qué había pasado, hasta que muchos años después, en la tribu empezó a escasear la comida. Llegó tiempos de escasez de comida. Había mucha hambruna. Entonces una de las hijas de Beb Kororotti, llamada Neopouti, que ya se había casado con otro guerrero y que tenía hijos con él además, o sea, eran nietos de Beb Kororotti. Ella decidió ayudar al pueblo, entonces se fue a un monte muy lejano, y cuentan que buscó un árbol muy especial. Ella se sentó bajo el árbol y le pidió a su marido que tire de las ramas hasta que las ramas toquen el suelo. En ese momento, cuando logró hacer que toquen el suelo, hubo una gran explosión y la hija de Beb Kororotti, Neopouti, desapareció tras una polvareda. Wow. Un par de días después volvió a aparecer caminando llegó al pueblo acompañado de Beb Kororotti. Bueno, acompañada de Beb Kororotti. Y entre ambos llevaban unas cestas enormes con muchas frutas dentro. Y con esas frutas pudieron alimentar al pueblo para que no mueran de hambre. Luego de eso, ella les dijo de que guarden las semillas de esos frutos y que los cultiven, y que ese sería un alimento más que tendrían en el futuro. Claro. Tiempo después, Beb Kororotti, este guerrero de las estrellas, se quedó un buen tiempo más a vivir con ellos después que retornó. En su segunda venida, claro. Exacto, la segunda venida de Beb Kororotti, imagínate. Y luego otra vez se fue a este mismo extraño árbol al que había ido su hija un tiempo atrás. Y otra vez, después de una gran explosión, desapareció y se fue. Lo que hace pensar incluso que no era un árbol, era un artefacto de teletransportación o algo así. Esta leyenda ha sido transmitida de generación tras generación. De hecho, es como ellos cuentan el inicio. Beb Kororotti prácticamente es una deidad en este pueblo, es como su dios, como su salvador.
es su salvador, claro. Claro, sí. Y como les decía, hablan el idioma de Beb Kororoti. El lenguaje de los Kayapó es el idioma de Beb Kororoti, que de hecho tiene 17 vocales y 16 consonantes, idioma. Si vemos las imágenes que les he mandado, realmente son impresionantes de cómo se parece a un traje espacial. Sí, es súper parecido. Es impresionante. Sí, realmente. El casco, la mochila que llevan lo atrás, abultado de todo el traje. Lo abultado, lo acolchado. Y además de esta arma que se le dice, ¿no? que con la que podía lanzar como rayos. A mí me parece uno de los casos de paleoastronáutica más interesantes, más bonitos, y que como tribu lo han conservado de mejor manera. Sí, también. ¿No? Es realmente impresionante y no sé, yo me imagino hasta como una película, la verdad, todo lo que pasó con Beb Kororoti. Realmente, qué bonito tema. Deberían de hacer una película de es muy lindo. ¿Hace cuánto dices que pasó eso? O sea, esta leyenda tiene siglos. Ni siquiera los Kayapó tienen, claro, exacto, ni siquiera los Kayapó tienen un recuento exacto de cuánto. Tiene muchos siglos, pero cuando salió a la luz, esto fue en los años 50, bastante antes de la carrera espacial, como para que, por decirlo así, sepan cómo se veía un astronauta. Además que esta tribu está totalmente, como les digo, está casi en su totalidad aislada de la cultura occidental. Por consecuencia tienen menos idea de cómo se ve un astronauta. No tienen mucho, tal vez ahora, no, pero en ese entonces no. Y en ese entonces, como les digo, además no existían astronautas. El concepto de astronauta recién se estaba estrenando, pero ellos ya tenían una imagen de ello en su cabeza muy clara. Qué traumante. Es muy impresionante. Traumante esta historia. Quisiera saber cuáles son las frutas que yo les también ha dado, para, no sé, intentar tal vez tener algo más de información por ahí, ¿no? Claro, ver de dónde vienen, tal vez qué tipo de frutas son. A mí también me interesa mucho su lenguaje. Eso te iba a decir, sí, a mí me parece interesantísimo que hablen el idioma de este ser. Claro. De Kororoti. Y lo que te iba a preguntar, pero me imagino que si no lo has dicho, tal vez no se debe saber, y también con tantas generaciones que ha pasado, han debido perder el lugar donde desaparece el árbol, Kororoti, exacto. por donde está el árbol. Sí, me imagino que si no hay un dato específico de dónde está ese árbol. Como dices, ya por el tiempo también se pierden las referencias geolocalizadas del árbol, pero no era un árbol. O sea, eso efectivamente no era un árbol. Era. Tal vez parecía un árbol, tal vez era una cápsula o una cúpula. No sabemos, pero era tecnología de teletransportación. Sí, eso sí, de hecho. Ahora, y eso hace pensar de que si era un extraterrestre, porque se pudo reproducir con la gente, con ellos. Y eso, y esa es su descendencia. Su descendencia obviamente ya está muy mezclada con los Kayapó, pero pudo tener descendencia, y no mencionan que eran seres extraños, con alguna cuestión rara, no sé, un tipo de piel diferente, ojos diferentes, sino... no mencionan nada de eso, era normal. O sea, parece que Beb Kororoti era un ser humano, pero tal vez del futuro. Yo creo más eso. No creo tal vez tanto extraterrestre, sino algo como un viajero del tiempo o algo así. O algo interdimensional también. También puede ser. Beb Kororoti significa el que viene de las estrellas, dijiste. Exactamente, ¿no? Sí. Beb Kororoti. Es muy romántica la historia, es muy linda. Sí, de hecho es muy linda. Buenísimo. Excelente, me encantó. Buenísimo. Es lindo. Hasta te saca una sonrisita. Sí. Ya, vámonos entonces a las bunkeriosidades. Bienvenidos a la parte de bunkeriosidades. Como saben, después de 2 temas toca. Así que voy a empezar yo en esta ocasión. Vamos. Con una cortita, así que ni me pongas el tiempo, papá. Voy a tomar un momento para saludar a mis amigos, ¿no? Bueno, esto es súper fácil, es más ¿sabías que las avestruces tienen sus globos oculares son más grandes que su cerebro? Wow, sí, es lo que he escuchado eso. De hecho, el espacio ocular es más grande que el espacio, sí, alguna vez escuché eso. Es como asumible porque tiene tremenda cabecita, claro, y además la cabeza es súper chiquita. Sí. Oye, qué fregado, no sabías. Una curiosidad dedicada a mi amiga Isa Ostrich.
Porque avestruz en inglés es ostrich. Ya, no sabía. Eso que había alguna otra referencia menos. No, sí, ok. Tiene los ojos más grandes que sí. ¿Por qué? Un insulto. Vamos. Ok, Raúl. Igual esta es corta y me pareció muy, muy interesante. Todos siempre tenemos como por menos al dedo meñique, ¿verdad? Pero si perdiéramos el dedo meñique, se han hecho pruebas de motricidad, biomecánica, claro, y perderíamos el 50% de la fuerza de nuestra mano. Sí, no tendríamos el meñique. Sin el meñique perdemos la mitad de la fuerza. Es de esas cosas que no sabes que las usabas tanto hasta que la otra vez estaba, no sé qué movimiento estúpido he hecho al tratar de dormir, que me ha apoyado sobre el pulgar de mi mano izquierda, ¿no? Y he estado así como todo el día sin poder usarlo bien, y era como que no sabía que usaba tanto la mano izquierda, así como según yo hacía más que todas por eso soy diestro, pensé que hacía más las cosas con la mano derecha, pero era así como que au cada vez que hacía algo. Mira vos, tiene el meñique. Entonces conozco una persona que ha perdido el meñique por escalar. ¿El meñique o el anular? Algo así. Bueno, tiene la mitad de la fuerza. Tiene la mitad de la fuerza. Hay que desarrollar pues nuevamente. Pero en su momento capaz compensa, pero de hecho mucho de tu mano no es lo mismo. Descansa en tu meñique. Yo me he puesto a pensar eso, o sea, desde que he visto esto, mucho de tu fuerza descansa ahí, es como la base. Actualmente los celulares descansan ahí, ¿no? Sí, porque es el dedito que usas ahí para para sostener el celu y duele. Ok, Oski. Sin meñique sería complicado, ¿no? Ya, vamos. 1, 2, 3. Esta es una curiosidad medio rara. Se van a acordar seguramente de que uno de los primeros logotipos de Facebook, de los primeros con los que se conoció, es el rostro de Al Pacino. Sí. ¿En serio? Sí. Yo no sabía eso. Es eso. ¿Por qué? ¿No sabes? No sé, no tengo idea. Pero eso ya lo cambiaron eso duró hasta el 2007 y ya lo cambiaron por el logo que todos conocemos hoy en día. Yo escuché de eso, de que querían ponerle un logo, obviamente, y no sabían cuál. No sabían qué. No sabían qué poner, entonces pusieron así, más o menos como que mapa de bits. Ya. Más o menos así. Y de hecho, en la comunidad, al inicio se le conocía como el Facebook Guy. Exacto, el tipo de Facebook, o el Facebook Guy. Y ese era Al Pacino. Era Al Pacino. Ahora, como digo, ¿por qué? No tengo idea, pero ahí va. Qué extraño. Sigamos. Ya. Ok, esto es igual una curiosidad más tipo, ¿sabías qué? Interesante. Yo no sabía. Que en 1938, según la revista, el hombre del año de la revista Time fue Adolf Hitler. Sí. Sí, eso bien. Es que era un político prominente y muy interesante. Claro, no necesariamente era el buen tipo del año. Claro, el hombre del año. Y esas veces no se lo conocía como se lo terminó conociendo. Claro. O sea, como terminó con la fama con la que infamia. Con la infamia. Ya, vamos. Ya. 1, 2, 3. Ya, actualmente en un sótano que en este momento es inaccesible dentro de las ruinas de Chernobyl, porque en la explosión de Chernobyl ha sido tan fuerte el calor de que se ha prácticamente fundido todo. O sea, hay muchas habitaciones allá a las que prácticamente no hay forma de acceder, pero sí se pueden hacer lecturas de radiación. Hay en este momento una fisión nuclear se está produciendo en una de esas habitaciones. No es alarmante todavía, pero sí es preocupante, dicen los ingenieros. Claro, o sea, no es alarmante todavía. Significa que en algún momento va a ser. Podría ser, si es que no se hace algo ahora. De hecho, están intentando ingresar a estas habitaciones. Ya sea, están viendo de hacerlo con robots, mediante robótica. Pero es muy complicado, decían, porque como todo se ha derretido, entonces todas las partes por donde podrías ingresar está fundido, claro. Y lo peor es que ahí dentro se está gestando esta fisión. Entonces dicen, podríamos ingresar con un robot y que dispare un líquido que pueda evitar que se sigan liberando estas partículas que hacen que se produzca la fisión. Este líquido sería nitrato de gadolinio, es el que absorbería el exceso de neutrones y ahogaría la reacción de fisión. Qué denso. ¿Has visto la serie? La verdad que hay un cierto peligro. ¿Todavía no? ¿Tú tampoco? ¿De qué? La serie de Chernobyl. No, todavía no. Véanla para llorar. Ya. Me imagino. Digamos, conmigo. Oski. Ya, esta es igual otra que es más o menos como de ¿sabías qué? Okay. Y ¿sabían qué? ¿Saben cuál es la distancia desde acá, desde el planeta hasta el
límite del sistema solar? ¿Ni idea? No. Son más de 21.000 millones de kilómetros. O sea, más de 21 billones de kilómetros. Wow. Desde acá hasta el fin del sistema solar. Claro. Todo lo que ese le es quieres el a ella. perihelio. Te quiero desde ¿verdad? aquí hasta el límite del sistema solar. Heliosfera. Esa, yo la tengo así como heliosfera. Claro. Así se llama, Sí. heliosfera. Al final, o sea, Claro. la heliosfera, el fin de la heliosfera es el fin del sistema solar. Algo por ahí es el perihelio. Si no es lo mismo, es algo muy parecido. Tal vez está un poquito antes. Me imagino, no sé. O tal vez después. No sé. Ya, sigamos. Me toca. 1, 2, 3. Dale. Vamos. Bueno, aunque lo hacen muy lentamente, esto sí lo había escuchado alguna vez. Las orejas humanas crecen hasta muy, muy avanzada edad. Sí. Siguen creciendo. De Sí, hecho, es creo que escuchado. no paran de crecer nunca, ¿no? Yo había escuchado alguna vez que no paran de crecer nunca. En lo que he leído acá dice que crecen hasta una edad muy avanzada. Capaz es como que crecen hasta que te mueres, ¿no? Algo así. Claro. Pailones todos. Somos Tiempo. topollillos. Ya, vamos. Ya. Este me ha parecido muy interesante. Las abejas pueden reconocer rostros humanos. Había escuchado O sea, alguna vez. recordar. Sí. Reconocer y recordar. Las abejas pueden ver lo mismo que los humanos y son tan inteligentes que de hecho mediante unos experimentos que se han realizado se ha podido detectar de que con el entrenamiento adecuado pueden reconocer rostros humanos. Esto porque el proceso que siguen para asimilar las imágenes que tienen examina una cara como un todo en lugar de examinar parte por parte. Qué interesante. Sí, las abejas son más inteligentes de lo que pensábamos. Sí, pero igual las odio. Ya. ¿Las odias? ¿Por Sí, qué? porque me han picado. O sea, cuando era niño, cuando tenía 5 años. Que ya creo que he contado esto alguna vez. Creo que sí. Pero no en esta... No, No en esta temporada. No, cada temporada vas a refrescar. Cada temporada voy a tener que contar. Pero como Batman cada vez recuerda su inicio, ¿no? Sí. He debido tener unos 5 años y he visto era como una especie de Fuente. una fuente. Ya. Y ahí estaba muriendo una abeja que se cayó al agua y estaba muriendo. Entonces a mí me dio pena verla así y he ido y la he levantado con mi dedo. O sea, la he salvado de que se ahogue y me ha apagado picándome. Y no, o sea, y yo era niño, tenía como te digo más o menos 5 años y me acuerdo que el dolor era así como si hubiera perdido el dedo, no Es sé. horrible. Una vez me Que era una vez. súper fuerte, o sea, se me ha Sí. entumecido y bueno, he llorado un montón de horas y desde ahí... Y después se ha muerto la abeja. Sí, o sea, encima Sí, de eso se murió, igual nomás. Y desde ahí ya no me agrada. Había dicho, prefería morir ahogada, pero voy a morir peleando. Sí, pero desde ahí he declarado relaciones rotas con las abejas, de que no me caen. Y si no me importa, si sin ellas nos extinguimos. Igual que esa abeja morimos, pues. Qué mierda. Maldito. Ya. Vamos conmigo. Esta les va a gustar. El 2003, no sé si sabían, pero el 2003 Samsung ha sacado un modelo de celular que era el Matrix Phone. O sea, que era idéntico a los celulares que utilizaban en la Matrix. película. Ah, qué bueno. Súper pintudo, súper bueno. Porque salía la tapita igual. Sí, igual salía, que la se película. deslizaba. Lo vi. Era así, tal cual, era la misma película, o sea, lo hicieron a propósito, digamos. Claro. Ese lo vi en Merchandising. un canal de YouTube que tenía un segmento que se llamaba Cuando los celulares eran divertidos. Y la verdad es que sí, porque te acuerdas que sacaban con todas las formas, sabores y colores de un tiempo los celulares, de celular con forma de corazón, que se abría para acá, se abría por allá, se Sí, desdoblaba. había una época en De la que todos, empezaba a hacer hacían locuras. todo el cierre, el límite. Buenos tiempos. Y el modelo más sencillo fue el que se quedó, hasta ahora al menos. Sí, Sí. sí. Bueno, ahora están empezando a experimentar con esto de que se puede doblar la pantalla y sí, todo sí, eso, así sí, que sí. capaz ya nos estamos acercando otra vez a esa parte. Aunque yo creo que ya habíamos hablado de esto igual, que seguramente en el futuro en un futuro muy cercano, ya el celular va a ser más ¿qué te puedo decir? Como un centro operativo, y en realidad lo que más vamos a usar van a ser smartwatches. No creo. En vez del celular. Wearables. Un wearables. Ajá. No, yo no creo. ¿Tú no? Pues bueno, Es que es muy es tu chiquito. opinión. Es tu Eso, opinión. es muy chiquito. No vas a poder hacer lo mismo en tu smartwatch que en la pantalla del celu, digamos. Por ejemplo, si quieres escribir o si quieres ver. Ya no sé. Sí, No pues. sé, por ejemplo, o sea, tal vez. de hecho,
todas las redes sociales se están tendiendo cada vez más hacia contenido más visual. Por ahí, al principio eran fotos, ahora claro, estamos pero con por ahí videos. el wearable lo que va a funcar va a ser como una central. Y digamos que si yo quieres ver algo, sacas una especie de pequeña pantallita, la doblas, no sé. Claro, y para todo eso que existe, un smartphone que tiene todo lo que acabas de decir. No, pues porque es solamente para ver cosas. Ya después para todo lo demás puedes hacer... Leer un mensaje de WhatsApp, y hay que ver para qué usas más. Para ver WhatsApp, para ver Facebook. Bueno, yo. Es que por eso, en para general, música no necesitas una en pantalla general, grande. las personas creo que lo utilizan más para ver contenido audiovisual, los celulares. Depende de la edad, creo también. Puede ser. Sí, depende de la edad también, pero hacia dónde tiende el uso. Tiende al uso al audiovisual. uso más audiovisual. Pero puede ser una pantalla holográfica, tal vez. Eso digo No sé, yo. ¿qué opina la gente? Que pongan igual en los comentarios que... ¿Quién tiene la razón? Sí, ¿Team ¿a cuál Oscar creen? o Team Jay? Así lo ¿Cuál vamos a creen ustedes que tiende más? O sea, de que vamos a utilizar un smartphone, O así como ahora, o un Wearables. un o que reloj. va a ir haciéndose pequeñito. Claro, no, yo no creo que se vaya haciendo pequeño. Bueno, ya, ahí queda el Listo. debate. Bueno, pues señoras y señores, Sigamos. eso ha sido... No, mentira. Me falta mi tema. Yo vengo a hablarles de ciencia, damas y caballeros. Ya. ¿Qué Bueno, lo que tengo para ustedes es un método, no es tanto tecnología, es un método llamado CRISPR, se pronuncia CRISPR-Cas9. Ya, se escribe CRISPR guión... CRISPR. ¿Qué? CRISPR. Sin la E, ¿no? Cas, CAS 9. Ya. Ya, ahora, ¿qué es esto? ¿Qué es el CRISPR-Cas9? Primero, CRISPR son siglas, evidentemente, de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, que en español significaría repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Como siempre, nuestros buenos amigos científicos no tienen ojo para el negocio. No se entiende nada. No se entienden por otro. Bien, esto, por lo que he estado entendiendo, lo que viene a ser el CRISPR lo voy a leer tal cual como dice la explicación, ¿ya? Familias de secuencias de ADN en bacterias. Las secuencias contienen fragmentos de ADN de virus que han atacado a las bacterias antes. Y estos fragmentos son utilizados por la bacteria para detectar y destruir el ADN de nuevos ataques de virus similares. Entonces, ¿cómo funciona? Tienes tu cadena de ADN y en esa cadena de ADN tienes pequeños espacios que han quedado como vacíos por ataques de virus. Digamos, se ha resfriado alguna vez y eso queda un hueco y en ese hueco se llena con la información del virus, cosa que cuando la próxima vez que te resfríes le pongan pues también al resfrío de vuelta, ¿no? Tus anticuerpos. Claro, una especie de cicatriz. Sí, algo así. Ya. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con esto? Este principio de lo que es el CRISPR como tal es utilizado para este nuevo método que puede tener funciones bien interesantes que me hacen mucho recuerdo a la película Gattaca. No sé si han visto. No lo he visto, pero más o menos tengo idea de lo que trata. Tú ubicas, ¿no? Es una isla en la cual crean humanos genéticamente perfectos. ¿Ya? Puro ario. El punto es de que... ¿por qué se podría hacer esto? Tenemos tres cosas ahora en lo que son alimentos y les va a sonar un poco más... les va a hacer más sentido y de ahí vamos a ir partiendo para ir explicando lo demás. Por un lado tenemos lo que son los alimentos mutantes, podría decirse. Ya que digamos que si yo quieres producir un tipo de peras perfectas, grandes, sin manchitas, ¿no? Todo este tema. Lo que se puede hacer para generar estas peras mutantes, o sea, es decir, alterar el código genético del peral para poder lograr estas peras, es bombardear obviamente con cierto tipo de radiaciones controladas. La radiación lo que hace es mutar tu código genético. Entonces, puedes hacer eso hasta que te salga lo que quieres. Obviamente se darán cuenta que esto es muy al azar, porque puede salirte tanto una pera como un limón, ¿no? No sé, o una cosa vacía, no sé. Entonces, esa es una. La otra, que es más conocida hoy por hoy, es bastante controversial, que son los alimentos transgénicos.
que consisten justamente en algo similar. Tenemos la pera, el árbol del peral, y en el código genético de este peral, que son las semillas, se bombardea con los genes de las características que tú quieres poner, que adopte la planta. ¿Ya? Y esto está bastante avalado, es bastante seguro en general, por lo menos por lo que dicen algunos artículos científicos. Pero sigue sin ser muy natural, digamos, ¿no? Es decir, tienes una botella de agua y le metes Coca-Cola adentro y le cambias la tapa por una tapa Corona, no sé, ¿no? Entonces es un cambio bastante forzado, por así decirlo. Y después tenemos esta técnica CRISPR, que es bastante moderna, podríamos decir, bastante actual, que consiste en llenar estos espacios vacíos con el código genético que tú deseas poner. Es como decir, como hacer una especie de programación en la cadena de ADN, ¿ya? Entonces, la explicación sencilla sería la siguiente. Los muchachos que somos de los 90 me van a entender más que todo. Ajá. Cuando han debido hacer, bueno, sé que algunos chicos, yo siempre quería hacer eso y nunca me he animado. Cuando tenías un cassette, el cassette tenía toda una cinta que corría y tenía todas las canciones. Sí. ¿Lo ve? Y podías hacer una especie de edición súper barata en el cassette, claro, cortando la cinta y después cortándola manualmente. Cortándola manualmente, exacto. Estirabas toda la cinta, cortabas una parte que querías que ya no esté, digamos, y después la pegabas. ¿No ve? Sí. Y ahí tenías tú una edición súper barata. De hecho, en el cine antes era así también. En el cine, de hecho, el cine se sigue haciendo hasta ahora, creo, por lo menos con los rollos de 35. Se van a fijar cuando vayan al cine, cuando se puede ir al cine, por si acaso, no nadie está diciendo que vayan ahora. Arriba a la derecha en la pantalla, cada cierto tiempo aparece una manchita negra. Sí, sí. ¿No ve? Ajá. Y esa es la señal para el tramoyista de cambiar, porque no viene en una sola cinta, sino que una película son como 3, 4 cintas. Varias cintas, claro. Entonces ahí tiene que empalmarle. Entonces es básicamente algo parecido. Lo que tú tienes, digamos, vamos a hablar del código genético nuestro. Digamos, en mi código genético, cada célula de mi cuerpo tiene una carga de mi código genético, es decir, de quién soy yo, claro, cómo soy yo. Entonces, si pudieras reemplazar o encontrar en esa cadena la parte específica donde indica, digamos, de qué color son tus ojos, porque está eso escrito en tu ADN, y solo esa parte específica, cortarla y después sacar otra que diga que mis ojos son cafés, digamos, y sacas otra que diga ojos verdes y le pegas ahí, básicamente un cortar, pegar, pues se le llama así también esta técnica CRISPR. Claro, es un copy-paste. CRISPR, un cortar-pegar genético. Ya, lo pegas ahí y tus ojos, en teoría, cambian de color. Ahí, así en vivo, no es como que necesitas nacer de nuevo. O sea, en muy corto tiempo. Sí, se puede hacer. Sí, había visto algo de eso. En teoría. Wow. Pero, y esta es la explicación que me dio, toda esta explicación que les doy es parte de la investigación que hice y algo que me contó un genetista, ya que ya les he hablado de algún tiempo de mi hermano. Les vuelvo a mencionar. Un genetista. Es genetista, pues es un doctor. No, es que digo, me lo contó un genetista. El genetista, ya. El punto es que tal cual como me lo dijo él, es como que en teoría se puede, como todo en ciencia, lo que hablábamos hace rato del tema de la magia en el capítulo anterior, creo que era que muchas de estas cosas no son tan atractivas porque a la hora de la hora es como que o sea, sí se puede, pero no se puede, digamos. Solo en teoría. Exacto. Sí se puede, pero sería el equivalente, me decía él, como que tú sabes que, digamos, puedes plantar un árbol. Plantar un árbol es fácil, ¿no ve? Ajá. Ahora, si plantas, qué sé yo, 500 árboles, en teoría estarías plantando un bosque. Sí. Pero no, porque el bosque tiene otros componentes también. Claro. Entonces no es tan sencillo como eso. Lo mismo que el ejemplo del cassette, por ejemplo, que tú por ahí le cortas, pero no le cachas tal cual a la canción. Obviamente en un cassette es un ejemplo súper burdo. En un humano, por ahí, digamos, por tratar de cambiarte el color de ojos, te quedas ciego, digamos, ¿no? Claro. Entonces todavía está
investigándose mucho esto. Como les digo, es una técnica bastante actual. Claro. Pero en principio se puede hacer, ¿no? Entonces, capaz a futuro, porque estamos hablando, de hecho, de ahí me llamó la atención esto y se los había mencionado porque también era otro tema que quería hablarlo, que pensé que era lo que se llama biohacking, pero no, y de alguna forma es algo similar, yo lo entiendo, o sea, como que estás hackeando tu cuerpo, y si es que puedes configurar, o esto obviamente tal vez al futuro, reconfigurar tu ADN, el cómo estás tú escrito, vuelvo al principio, puedes tener gente como en Gattaca, o sea, crear bebés que sean libres de cualquier enfermedad, claro, que sean perfectos, que sean inmunes. Que sean inmunes. Alguna vez incluso había escuchado yo sobre el alcoholismo, por decirte, no solo enfermedades, sino debilidades que podríamos tener. Gente que es débil al alcohol le podrían eliminar esa parte. Reparar, digamos. No decir, bueno. Sí, o sea, reparar decía, pero no sé si aplica el término reparar. Claro, pero quitar esa parte de dependencia del alcohol, claro, y borrarla, o del tabaco, o demás. Exacto. Claro, podrías serían alcohólicos. Quitar todo eso, ¿no? Eso era una cosa que, por ejemplo, yo siempre, alguna vez que me ponía a pensar, en comparación con algunos amigos que me decían, pucha, tengo tengo migraña, por ejemplo, yo no tengo migraña. O sea, genéticamente, la verdad es que se los agradezco al de arriba, se los agradezco a mis viejos, porque genéticamente estamos súper bien, digo, mi hermano y yo, así como que no tenemos pronativista, de olfato, de no sé qué, todo bien. Y claro, pero más allá de eso, igual, como dices, impulsar estas cosas, reparar algunas, de nuevo, que seas inmune a muchas enfermedades. Es básicamente el suero de super soldado del Capitán América. Es eso. Casi. Porque incluso alguna vez hablábamos con mi hermano, con este genetista, y me decía que igual puedes llegar a encontrar una parte, porque me decía que todavía está en investigación, pero aparentemente hay una programación, voy a decirlo así en términos súper simples, de tu cuerpo, que te pone límites a tu cuerpo. ¿Cómo es esto? O sea, evita que tus músculos sobrecrezcan mucho, digamos, claro, que te vuelvas una masa de músculos, ¿no? Claro, claro, hasta cierto punto. En teoría, digamos, ¿qué pasa si encuentras la forma de apagar ese switch y que te empiezas a inflar como globo y después la apagas? Cosa que generes músculo de gratis. Claro, así sin hacer nada. El típico aparatito que venden en brazos de ancla. No, digo el aparatito que venden en, ¿qué se llama? Telemarketing. Sí, no. Teleshopping. Infomercial. Teleshopping. Sí. Claro, la típica sí, de que estás sentado viendo TV, estás ahí parado sin hacer nada y aparece como con cuerpo así de modelo. Claro. Pero entonces eso, o sea, habrá muchas posibilidades, toda esta técnica del CRISPR-Cas9. Volviendo al ejemplo de la pera, a eso, digamos, a generar una pera que sea perfectamente natural, pero sea perfecta, realmente, ¿no? O sea, no le estás poniendo nada que no sea de una pera, es decir, no estás poniendo características de un melón ni de una frutilla, claro, para que tenga ciertas cosas, sino es sobre la misma pera. Sobre la misma base, exacto, sobre la misma especie y todo eso. Eso me ha parecido así súper loco. Imagínate, digamos, a futuro el nivel de camuflaje que puedas tener. Y eso les decía a ustedes fuera de programa, digamos, ¿no? La posibilidad de, que te inyectes algo y tu cabello cambie de color, tus ojos también, o que si te salga barba ese rato. Exacto. Listo, un disfraz biológico al pucho. Indetectable. Impresionante. Claro, se puedes cambiar tu identidad así. Claro. 2 segundos con eso. Los usos que se le puede dar son inimaginables. O sea, no son poderes mágicos ni invisibilidad, pero casi. Sí, es la perfección al alcance de la mano. Es lo más cercano que tendríamos a eso. Sí, y eso me puso a pensar otra vez, y este es el momento. No, ya he dicho el momento de recordar los programas antiguos, ¿no? Pero siempre puede haber dos. ¿Ya he dicho en este programa? Yo no me acuerdo. Creo que he dicho al principio cuando tú estabas hablando. Bueno, en todo caso voy a decirlo de nuevo, por favor escuchen los programas antiguos. En un programa anterior, de hecho en el programa anterior
Raúl nos habló sobre los Xenobots y me hizo recuerdo a eso, a cómo puedes programar sobre la vida. Tal vez estos Xenobots podrían llevar esta programación a tus células. Claro. O sea, se juntarían estos dos tipos de tecnología. Estos dos tipos de... Y entonces ya sería empezar a como que crear, ¿no? Sobre tu propio cuerpo, así. Se me hace... A mí me vuela un cacho la cabeza. Sí, porque es para eso. Ubicas que usualmente, digamos, yo tripeo mucho con la tecnología, entonces como que mi celular, le pondré esta aplicación, haré que esté, lo voy a limpiar, lo arreglo hasta donde yo pueda manejarlo. Y obviamente si supiera más de electrónica haría algo así chalita, pero esto ya es sobre tu propio cuerpo, cosa que seas pues lo que quieras inmortal, ¿no? Que llegues a ser como Cristiano Ronaldo. Creo que es el único ser humano sobre la tierra que ha logrado reducirse de edad a base de ejercicio, ¿no? De que la ciencia médica ha dicho que tiene 10 años menos de lo que tiene su cuerpo. Entonces algo así. No, hay otra persona así. Ah, claro, sí, de hecho creo que lo mencionaste. No me acuerdo qué me has contado. Es un doctor que, de hecho, o sea, el tipo es así como entrenador de varias celebridades y todo, que en teoría es de los así más de los más cracks en el mundo. No me acuerdo qué se llama. A ver, voy a buscar, pero está relacionado a eso, o sea, a reducir tu edad biológica. Creo que me habías contado de eso fuera de programa, pero sí, o sea, es así de esos cracks, digamos, en biohacking. Pero va por ese lado. Eso, o sea, es ese que hizo la maratón Ironman no sé cuántas veces. Creo que sí. Sí, claro, aquí tiene bastantes récords. Claro, y tú lo ves y se ve muy joven. Sí. Creo que es Ben Greenfield. Exacto. Creo. Ben Greenfield. ¿Sí? ¿Es él? Es Ben Greenfield, sí. Sí, él. Sí, o sea, creo que el tipo ya está llegando a los 40 o tiene más de 40, pero se ve de menos de 30. Wow. A ver, voy a buscarlo. Pero sí. O sea, él sería, al menos en este momento, al menos digamos en el mundo comercial, es de los más conocidos en temas de biohacking. Sí, tiene 40 años exactamente, es del 1981. Y claro, no parece súper... O sea, no parece para nada la edad de 40 años. Es muy interesante, ¿no? Hasta que lleguen los bebés perfectos, pero gente, tomen agüita, coman frutita, cuídense, duerman sus 8 horas. Sí, eso es clave. Es clave. Sí, uno ya lo sufre. Alimentarte bien y dormir bien es fundamental. Ese es mi tema, muchachos. Espero que les haya gustado. Qué buen tema. O sea, es, como dices, es la inmortalidad. Incluso tal vez se podría regenerar miembros perdidos. Sí. Podrías, claro. Imagínate personas por ahí que genéticamente tienen serios problemas de visión, los eliminas. Claro. No a las personas, al problema de visión. Claro, los problemas de cáncer, estilo Deadpool o Wolverine. Claro. Seríamos algo. De hecho, sería la tecnología que le ponen a Deadpool. Es prácticamente eso. Algo así. De reparación celular, no sé si instantánea, pero al menos súper acelerada. Yo creo que se podría hacer igual eso, ¿no? No sé. Yo lo veo más parecido a lo del Capitán América, como te digo, pero igual, o sea, creo que llegando a este nivel de entendimiento por ahí de la vida, no sé si es de la vida, puede ser, se abren 1000 posibilidades. Claro, 1000 posibilidades. Es como que podríamos duplicar o volvernos inmortales, digamos. Imagínate si pasa eso. O sea, de hecho, imagínate si ahora nomás te dicen de que ya tienes la opción de volverte inmortal. Que nuestra concepción del tiempo cambiaría durísimo. En un programa igual creo que dijeron, ¿no? Que los de Google tenían ese objetivo de alcanzar la inmortalidad o algo así, que habían comprado una farmacéutica o algo así. Creo que era una buquerosidad. Creo que sí. Que comprar una farmacéutica para desarrollar medicamentos que te vuelvan inmortal. Es impresionante. Es como para esos programas de charlar horas. Sí, sí, sobre la inmortalidad del cangrejo. ¿No? O sea, como digo, nuestro concepto del tiempo cambiaría totalmente. De hecho, te pondrías a pensar cuántas cosas más harías o a cuántas cosas más te dedicarías, claro, sin preocuparte de que te vas a volver viejo o algo así. Sí, yo no me puedo pensar eso, como que realmente una vida no basta, ¿no? Es para conocer a las personas, para hacer cosas, para ver lugares, para
para experimentar la vida en un lugar, después en otro lugar, después en otro lugar. Pero ahí sí o sí tendríamos que escapar, bueno, no escapar, pero sí colonizar otros planetas. Ricardo. Porque, claro, y también es para eso igual, ¿no? Porque ponle ahora mismo un amigo, qué sé yo, se te va a vivir a otro lugar y es como que, está bien en otro lugar, qué sé yo, pero si fueran inmortales, es como que, viví ahí lo que quieras, piratas. Y claro, algún día vamos a volver a ver, ¿no? Los vamos a volver a ver, claro. Qué alén. Qué bueno. Buenísimo, pues con Qué eso bueno, entonces yo me despido. Espero que les haya gustado el programa de hoy. A mí de nuevo me han gustado mucho los temas de Raúl y Oscar, como todas las semanas, como todos los días, ¿no? Capítulos. Como todos los capítulos, sí, porque son 2 capítulos de la semana. Eso. Si les ha gustado el programa, recuérdenlo, recomiéndenlo a sus amigos. Si no les ha gustado, recomiéndenlo a sus enemigos. Yo soy Juan Pablo y espero que estén muy bien. Muchas gracias, Oscar, Juan Pablo, por escuchas, Bunker amigos. Ha sido muy lindo compartir este tiempo con ustedes. Igual a mí me han encantado los temas. Han estado muy buenos, muy para quedarse pensando o charlarlo con alguien fuera después del programa, ¿no? Realmente creo que cada programa da para eso, y eso es una de las cosas que más me gustan, porque realmente me vuela la mente y me deja pensando un buen rato en estas cosas que son entre fantástico, maravilloso, curioso, interesante y no sé, tantas cosas. Un abrazo a todos, muchachos, nos vemos la siguiente. Chao. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta emisión más del Búnker. Como siempre, no olviden suscribirse, seguirnos igual en la página de Facebook para que siempre estemos ahí avisándoles de las noticias que tenemos. Muchas gracias a todos, que estén muy bien.